El cuidado de la cicatriz de la cesárea es algo imprescindible para todas aquellas mujeres que hayáis pasado por esta cirugía. No es solo el recuerdo físico de cómo nació vuestro bebé, sino que también es cierto que es un punto crítico en esta recuperación posparto que vamos a tener si hemos dado a luz mediante una cesárea. Mantener una higiene adecuada, además de seguir las recomendaciones de cuidados que también te voy a dar en el vídeo de hoy, va a hacer que la cicatrización sea mucho más rápida, pero también nos va a ayudar muchísimo a evitar complicaciones que se podrían derivar de esta cicatriz. Así que empecemos con el vídeo de hoy, donde vamos a hablar sobre la cicatriz de la cesárea. Muchas no comprendéis la relación que existe entre una cesárea y el suelo pélvico, y aunque el vídeo no va a ir exclusivamente, ¿no?, y ni vamos a entrar en profundidad en hablar de suelo pélvico porque no es el objetivo del vídeo, sí que es importante que entendáis, porque es una pregunta que recibo muy a menudo de ¿por qué tengo mi suelo pélvico afectado si no he tenido un parto vaginal y no ha habido una fase de expulsivo y mi bebé ha nacido mediante cesárea? Hay que tener presente que en la cesárea se rompen todas esas estructuras anatómicas, ¿de acuerdo?, de musculatura que forman parte también de ese conjunto del suelo pélvico, y por lo tanto también va a estar afectado, ¿de acuerdo?, mediante una cesárea. También es importante recordar que hemos estado embarazadas independientemente de la vía final del parto, con lo cual también puede haber habido una afectación previa de ese suelo pélvico al momento de la cesárea. Así que sí es importante también recordar que el cuidado del suelo pélvico en el posparto va a afectar también a todas las que hayáis dado a luz mediante una cesárea y no un parto vaginal. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo, después de la cuarentena, 3-4 semanas después del parto, hacer esa visita con un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico para hacer una buena valoración y un buen plan de recuperación posparto para mantener nuestro suelo pélvico, ¿no?, a tono, y también hacer una buena valoración abdominal, que en el caso de la cesárea va a tener también mucho más sentido para valorar bien esta zona de la cicatriz. Ahora sí, entramos más de lleno a hablar puramente, ¿no?, de la cicatriz, y sobre todo vamos a hablar del masaje que vamos a tener que realizar, o que os recomiendo realizar, para dar toda esa flexibilidad y esa frescura a toda la zona de la cicatriz, que nos va a ayudar muchísimo, por supuesto, a que la cicatriz nos quede lo mejor posible, pero también realmente a recuperar toda esa sensibilidad que ha perdido nuestra zona, porque cuando hablábamos antes, ¿no?, de esas estructuras anatómicas que quedan afectadas por el momento de la cesárea, pues también quedan afectadas todas esas estructuras nerviosas y todas esas conexiones nerviosas que hacen que muchas veces pues tengamos toda esa zona con muy poca sensibilidad, con ciertas molestias que no sabemos muy bien de dónde vienen, y la realidad es que con un buen masaje podemos mejorar muchísimo toda esta sintomatología. Con el alta del hospital, que normalmente estará en torno a las 72 horas en caso de haber dado a luz con cesárea, es muy probable que ya vayas, ¿no?, a casa sin un apósito, sin ningún vendaje en la zona, y ya te lo hayan retirado, sobre todo si la evolución de la herida va como debería. Así que es importante que tú en casa, si ya no lo llevas tapado, utilices, por ejemplo, ropa muy holgada, ¿de acuerdo? Intenta que ni braguitas, ni pantalones, ni costuras de vestidos queden apretando esa zona. Es importante sobre todo evitar el roce en la zona. Te va a molestar, eso punto uno, pero mejor de todo también evitarlo, y tu función va a ser simplemente mantenerla limpia con agua y jabón. Sé que muchas empezáis, ¿me puedo poner clorexidina? ¿Me puedo poner...? No, nos dan las ganas ahí de dar un extra, pero la realidad es que lo mejor va a ser que mantengamos la herida limpia con agua y jabón, y sobre todo muy seca, ¿de acuerdo? También tenemos que dar ahí un extra de atención a que después de hacer una higiene de la herida también la dejemos muy sequita. Normalmente en torno a los 10 días después de la cirugía se van a retirar los puntos, aquellas que llevéis pues una costura intradérmica que se tenga que retirar, o aquellas que llevéis grapas, también normalmente en torno al día 10, si el proceso de cicatrización ha ido bien, se van a retirar grapas. En algunos casos nos podemos encontrar con una retirada de grapas alternas y al cabo de 2-3 días acabarlas de retirar, dependerá también de cada proceso de cicatrización, pero sí que en torno al día 10, un poquito antes, un poquito después, se va a producir la retirada en los casos en los que se tenga que retirar, tanto de puntos como de grapas. Es aquí en esta visita donde ya nos tienen que dar sí o no el visto bueno a poder empezar a trabajar la cicatriz con el masaje, ¿de acuerdo? Así que sobre todo importante, cuando retiren, ahí sí que os hagan esa valoración para decir, bien, ya puedes empezar a trabajar un poquito la herida, o que os digan, mira, esperar un par de días porque todavía está un poquito blandita a pesar de que hayamos retirado los puntos, pero normalmente, si todo va bien,
me retiran en torno al día 10 puntos o grapas y puedo empezar con mi masaje que vamos a ver a continuación. Preparación e higiene es el punto 1 que vamos a tener en cuenta, así que muy importante, uñas muy bien cortadas y manos siempre muy bien limpias con agua y jabón para antes de realizar el masaje. Algunas veces me preguntáis si es necesario utilizar guantes para ello. No es necesario, pero sí que es necesario que tengáis una buena higiene de manos consciente para evitar, ¿no?, que no seamos nosotras mismas las causantes de una infección en nuestra herida. Elección del aceite. Este sería el paso 2 que tenemos que tener en cuenta para nuestro masaje y mi recomendación es que elijáis un aceite de rosa de mosqueta puro y prensado en frío. El aceite rosa de mosqueta va a tener unas propiedades excelentes a nivel regenerativo para ayudarnos a trabajar nuestra cicatriz y también para disimular muchísimo su apariencia, con lo cual, siempre que nos sea una posibilidad, aceite de rosa de mosqueta puro y prensado en frío. El primer movimiento que vamos a aplicar sobre nuestra cicatriz de la cesárea van a ser movimientos circulares en la zona de la cicatriz en el sentido de las agujas del reloj. Este tipo de movimiento lo que va a hacer es ir trabajando poquito a poco, ¿no?, toda esa zona profunda, ir recuperando poquito a poco la sensibilidad y nos va a ayudar mucho también a disimular la apariencia de la cicatriz. Así que una vez, lo dicho, nos hemos lavado las manos, nos hemos aplicado el aceite, vamos a empezar con este movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj por toda nuestra cicatriz con nuestras yemas de los dedos. Asegúrate de cubrir toda la extensión de la cicatriz realizando los movimientos y ajusta la presión a que notes un buen trabajo, pero en ningún caso debes notar dolor. Después de haber trabajado en este sentido, lo que vamos a hacer es continuar con el mismo tipo de movimiento, pero cambiar la dirección y haremos este movimiento circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto va a seguir trabajando el tejido profundo y nos va a ayudar también con toda la flexibilidad que tiene que ir ganando y recuperando toda esta zona. Es importante que los movimientos circulares que estábamos realizando los realicemos sobre la cicatriz y también sobre las partes superiores e inferiores. Es decir, realiza movimientos circulares en sentido de agujas del reloj y en sentido contrario, tanto en la propia incisión, lo dicho, suave, sin hacernos daño en ningún caso, y también sobre las zonas próximas, en la parte inferior y en la parte superior. Otro de los movimientos que tenemos que realizar en nuestro masaje es un movimiento de zigzag. ¿Te imaginas o ves aquí en pantalla este movimiento de zigzag? Pues esto es lo que vamos a hacer con nuestras yemas de los dedos sobre nuestra cicatriz. La vamos a ir moviendo con este movimiento de zigzag que nos va a ayudar muchísimo también a recuperar toda esa flexibilidad del tejido. Este paso os va a ayudar mucho a conocer la movilidad que tenéis en la zona y, lo dicho, a ganar esta flexibilidad. También con el tema de las posibles adherencias que hayan podido producirse por nuestra incisión, va a ser importante que el siguiente paso sea hacernos pequeños pellizcos en la zona de la incisión y en las zonas superiores e inferiores para ir trabajando poquito a poco estas adherencias y por lo tanto recuperar de la mejor forma toda nuestra zona, ¿de acuerdo? Y toda nuestra musculatura que tenemos por detrás. Y para finalizar, os recomiendo utilizar pues un vibrador, y lo mismo, mantener muy bien la higiene, que esté muy limpio y seco, pero os va a ayudar muchísimo a aplicar esta vibración a la cicatriz para recuperar toda esa movilidad y toda esa flexibilidad del tejido. Pensar que el uso del vibrador os va a permitir llegar a capas más profundas que normalmente no vamos a ser capaces de trabajar simplemente con los movimientos de las manos. Importante para todos los pasos que hemos hablado hoy, que ninguno de estos pasos nos debe causar dolor, ¿de acuerdo? Hay que ajustar la presión y la duración del masaje a que sea algo cómodo y confortable para nosotros. Espero que estos pasos te hayan sido útiles para saber cómo trabajar poquito a poco tu cicatriz para que quede de la mejor forma posible e importante, eso sí, siempre tener la autorización de tu especialista para poder empezar con ello. Además de la higiene, el masaje, te recomiendo también utilizar unos parches que te voy a dejar enlazados en la descripción que te van a ayudar muchísimo a trabajar también y a nutrir este tejido y sobre todo a que la cicatriz quede lo más disimulada posible si esto para ti también es una prioridad. Te leo en comentarios con cualquier duda respecto al cuidado de la cicatriz y sobre todo quédate suscrita al canal si todavía no lo estabas para mucho más contenido sobre maternidad. Un abrazo.